La verdad. Buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente compartiendo estas enseñanzas. De antemano, pues, pidiendo perdón porque no pudimos la semana pasada. Pues tanto este servidor se enfermó, le dio virus y a mi hijo, que es el encargado de la cámara y la edición del video, también estuvo enfermo. Pero aquí estamos nuevamente para continuar con este estudio. Hoy vamos a entrar en los versículos 25 y 26 de Romanos 2. Leemos versículos 25 y 26. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Amén, amén. Palabritas para un trabalenguas, tanta circuncisión. Bueno, entonces el versículo 25 en la TLA dice: de nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. Si la desobedece, es como si nunca se hubiera circuncidado. Más claro todavía. En la PDT dice: si tú cumples la ley, entonces la circuncisión tiene sentido. Pero si no cumples con la ley, es como si no estuvieras circuncidado. O sea que en ese sentido los judíos estaban mal porque tenían la ley pero no la cumplían. Eran circuncidados, pero ¿de qué les servía si no obedecían la ley? Las palabras claves: verdad, código 3303 del griego mem, y habla de propiamente indicativo de afirmación o concesión de hecho. También habla de mismo, realmente, así que, algún, ciertamente, de cierto. O sea que cuando se habla de cierto en la Biblia es porque es de verdad, verdad. Otra palabra: circuncisión, código 4061 del griego peritomé, y habla de circuncisión, el rito, la condición o la gente, literal o figurado, sustantivo de peritemno del código 4059, que habla de cortar alrededor y habla de corte del prepucio. O sea, se corta alrededor del prepucio, que es el forro que cubre la cabeza del pene. O sea, en los términos que se debe manejar eso. Se refiere al estado de estar circuncidado. Romanos 2, 25 al 27, Romanos 3, 1, Romanos 4 del 10 al 12, Primera de Corintios 7, 19, Gálatas 2, 12, Gálatas 5, 6, Gálatas 6, 15, Colosenses 4, 11, Tito 1, 10, para la palabra circuncisión. Transgresor, código 3848 del griego parabates, y habla de violador, una falla, equivocación, error, pecado. Sustantivo de parabaíno del código 3845, que habla de transgredir. También habla de transgresor, infractor de la ley, usado en referencia a la imputación del pecado a quienes han conocido la ley y lo transgreden y se desvían de la verdad. Entonces, para que entendamos cuando habla de transgresor, ¿de qué habla? Infractor de la ley, prácticamente, desobediente. Romanos 2, versículos 25 y 27, Gálatas 2, 18 y Santiago 2, versículos 9 y 11. Otra palabra clave: incircuncisión, código 203 del griego acrobustía, y habla de incircunciso, es decir, un gentil, de modo figurado, no regenerado, en estado o persona, no circuncidado, incircunciso. Habla también del sustantivo de acrón, que tiene por código 206,
el extremo y búho sim, no tiene número de palabra clave, que habla de cubrir, el prepucio, hombres que tienen prepucio. O sea, un incircunciso es un hombre que tiene prepucio. Y en ese caso, un gentil, que no es judío, porque lo normal de los judíos es que estén circuncidados. Romanos 2, versículos 25 al 26, 1 Corintios 7, del 18 al 19, Gálatas 5, 6, Gálatas 6, 15, Colosenses 2, 13. Entonces, esas serían las palabras claves. Ahora, aquí hay un comentario que, como se los he dicho siempre, son muy acertados con el tema. Este comentario es de la Biblia de las Américas de Estudio 2000 y habla de: tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Vamos a ver qué es lo que dice. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Israel, y esto está en Génesis 17, del 9 al 14, Éxodo 12, 48. Al no obedecer la ley, los judíos circuncidados físicamente violaban el significado de su circuncisión, o sea, que era como si no estuvieran circuncidados, porque no eran fieles a la ley de Dios. Por tanto, se hacían igual a los gentiles que no tenían la señal física del pacto. Dios pedía que la circuncisión, como señal del pacto, fuera más que una señal física, y que los judíos tuvieran más bien una señal espiritual en sus corazones. Deuteronomio 10:16. Y esto se demostraría con la obediencia a la ley de Dios. Romanos 2, del 26 al 27. Para el cristiano no se trata de una señal física, entre paréntesis la circuncisión, más bien se trata de tener fe en Cristo y tener solo una señal espiritual que se manifiesta en la obediencia a Él. O sea, que no es la señal física, sino la espiritual. La física es la que se hace en el pene, como normalmente sabemos, y la espiritual es la que se hace en el corazón. Romanos 2, 28 al 29, Juan 15, 10 y 1 Corintios 7, 19. Fíjate lo que puse aquí. Mejor dicho, si se está circuncidado, pero no se obedece la ley, de nada sirve la circuncisión. Es como ser un incircunciso o un gentil. O sea que, por el solo hecho de no cumplir la ley, ellos eran iguales, por decirlo así, iguales de gentiles que nosotros. O sea que iguales de pecadores e iguales de necesitados de Cristo. Según las palabras claves: verdad, habla de ciertamente, realmente. Circuncisión, habla del corte del prepucio, estar circuncidado. Transgresor, habla de infractor de la ley y de pecado. Incircuncisión, habla del gentil, del no regenerado, del no circuncidado. Entonces, ¿cómo quedaría según estas palabras claves? Ciertamente o realmente, estar circuncidado o tener cortado el prepucio tiene sentido si se obedece la ley, pero de nada sirve si pecas o eres infractor de la ley. Es como si fueras un no circuncidado, un no regenerado o un gentil. Un paganazo, mejor dicho. Circuncidado o no circuncidado, de nada sirve si no se obedece la ley, o en el caso de nosotros el evangelio. En ambos casos, pecadores y culpables. Entonces, la circuncisión no sirve de nada si no se obedece. Romanos 2, versículos 23 y el 28 al 29. Romanos 3, del 1 al 2. Romanos 4, del 11 al 12. Deuteronomio 36. Jeremías 4:4. Jeremías 9, del 25 al 26. Hechos 7:51. Gálatas 5, del 3 al 6. Gálatas 6:15. Efesios 2, del 11 al 12. Entonces, esto es en cuanto al versículo 25. El 26, que dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Entonces, con eso entramos al versículo 26. ¿Cómo dice en la TLA? En cambio, los que no están circuncidados pero obedecen la ley son aceptados por Dios
aunque no estén circuncidados, por obediencia. Eso es, la obediencia es lo que también llamamos por la fe que te lleva a obedecer a Dios. En la PDT dice, los que no son judíos no están circuncidados, pero si obedecen la ley, entonces es como si estuvieran circuncidados. O sea que definitivamente circuncidarse o no, de nada sirve si no se obedece. Palabras claves: incircunciso. El código es 203 y habla del griego acrobustía y habla de no circuncidado, gentil, no regenerado, hombres que tienen prepucio. Tiene por versículos Romanos 2:26, 1 Corintios 7, del 18 al 19, Gálatas 5:6, Gálatas 6:15 y Colosenses 2:13. Otra palabra, ordenanzas, código 1345 del griego dikaioma, y se refiere a obra equitativa, estatuto o decisión, ordenanza, juicio, justificación, justo, generalmente un decreto definiendo o estableciendo lo que es correcto y justo, es decir, precepto, ley, ordenanza. Lucas 1:6, Romanos 1:32, Romanos 2:26, Romanos 8:4, Hebreos 9, versículos 1 y 10. Y la tercera palabra clave es esta: será tenida. Código 3049 del griego logizomai. Y habla de hacer un inventario, hacer una estimación, concluir, contar, despreciar, valorar, imputar, presentar, tomar en cuenta, calcular, suponer, pensar, considerar. O sea que será tenida es como hablar de valorar o tener en cuenta o considerar. Un comentario de Wayne Part-Time y Bill H. Reeves. Si el gentil, entre paréntesis, el incircunciso, es obediente a las leyes morales de la ley de Moisés, dice Pablo, es como si estuviera circuncidado, porque está haciendo lo que los circuncidados deben estar haciendo, obedeciendo la ley, dice entre paréntesis. La circuncisión no valía nada al judío que infringía la ley. La incircuncisión no le era desventaja al gentil que la guardaba, entre paréntesis, es decir, la parte moral. Punto seguido. Pero a pesar de todo, se veían iguales los judíos y los gentiles en que no guardaban completamente la ley de Dios y siendo pecadores necesitaban del evangelio de Cristo, lo que les decía ahora. Pablo no está diciendo que los gentiles habían guardado la ley de Dios de tal manera que serían inocentes. No, de eso no habla. Está probando que los judíos estaban tanto en pecado y tan perdidos como los gentiles. ¿Por qué? Porque sin obediencia la circuncisión que viene a ser, lo vimos ahora, viene a ser incircuncisión. Y eso era lo que pasaba. El no judío, por guardar la ley, era como si estuviera circuncidado y supuestamente los circuncidados o judíos guardaban la ley. Pero a la hora de la verdad, ni los judíos circuncidados ni los gentiles no circuncidados, ninguno guardaba completamente la ley. Y tiene ahí a Santiago 2:10 que habla de cumplir toda la ley. Lo que declaraba a unos y a otros pecadores culpables. Todos sin Cristo van a juicio de condenación. O sea que usted podía ser circuncidado o no circuncidado, pero por el solo hecho de ser desobediente a la ley o a la palabra de Dios, necesitaba a Cristo. Y sin Cristo, condenado al infierno por toda la eternidad. Según las palabras claves, incircunciso, no circuncidado, gentil. Ordenanzas, ley, lo que es correcto y justo. Lo de Dios, la ley, su palabra. Será tenida, habla de valorar, tomar en cuenta, considerar. ¿Cómo quedaría entonces con estas palabras claves el versículo 26? Póngale cuidado. Si pues, o en cambio,
el no circuncidado o gentil obedece la ley, lo que es correcto y justo será considerado, valorado o tomado en cuenta como si estuviera circuncidado. Pero sin Cristo es un pecador culpable. Y aquí adicionalmente Gálatas 5 del 2 al 6, como para esta parte de las palabras claves, como quedaría el versículo 26. Los versículos que colocamos siempre al final son estos: Isaías 56 del 6 al 7, Mateo 8 del 11 al 12, Mateo 15, 28, Hechos 10 del 2 al 4 y del 34 al 35, Primera de Corintios 7 del 18 al 19, Filipenses 3:3 y Colosenses 2:11. Entonces, por hoy quedamos ahí en los versículos que estábamos atrasados. Gracias, Dios les bendiga.